Los adictos al Blitz, que no pueden pensar ni por un minuto, difícilmente entenderán cómo uno de los dos mejores jugadores del mundo en su momento se demoró casi hora y media en hacer aquí su jugada. C4, caballo F6, caballo C3, E5. Así comienza esta partida del Campeonato Mundial de 1987, Apertura Inglesa o Siciliana Invertida. Vamos a aprender unas cuantas cosas con esta partida y del estilo diferente de jugarla por parte de Karpov con negras y Kasparov con blancas. Caballo F3 sigue, caballo C6, G3, alfil B4, alfil G2. Hasta aquí todo normal, ambos bandos simplemente desarrollando sus piezas. La rivalidad entre estos dos grandísimos jugadores es de las más duras de todos los tiempos. Se enfrentaron 5 veces por el campeonato mundial y su nivel era muy cercano, a pesar de que tenían estilos muy diferentes. Para tener una idea, cuando estaban jugando esta partida habían jugado 100 partidas y el balance era apenas medio punto a favor de Kasparov. Increíble. Esto es algo que hoy en día se extraña porque hoy en día Carlsen lo domina todo y no hay quien le dé la talla. Esto sigue con enroque de las negras, enroque de las blancas. Siguen desarrollándose y ahora juegan E4 las negras atacando al caballo. Kasparov decide ir hacia adelante porque hacia atrás es un poco pasivo, entonces escoge la forma más agresiva. Y ahora con esto suma un tercer atacante a este peón que solo está defendido una vez y una vez de forma indirecta. Las negras tienen que hacer algo, entonces eliminan uno de los atacantes, alfil por C3, y Kasparov captura con B por C3. Si tienes opción, hay que recapturar hacia el centro. Ahora el peón en E4 sigue colgando porque está atacado todavía 2 veces y defendido una sola vez, entonces Karpov juega torre E8, todo normal, defendiendo el peón, y ahora el caballo en G5 es el que se ve un poco absurdo. Las negras van a jugar H6 y lo van a expulsar echándolo a H3, que esto va a ser muy malo. Por lo tanto, Kasparov juega aquí F3, atacando una vez más a este peón, invitando a las negras también a capturar en F3, que sería un movimiento natural para las negras. Pero si las negras hacen E por F3, esto le da a las blancas la posibilidad de volver con su caballo fácilmente a F3. Y no solo eso, sino que ahora se configura aquí una pandilla de peones blancos que amenaza con avanzar y que se vuelve intimidante. Eso es lo que harían jugadores normales, pero Karpov aquí hace un movimiento que muy probablemente había preparado muy bien. Juega E3. Y este es el momento donde Kasparov se asusta o se duerme, porque ¿cómo responderías? También, ¿qué habrías hecho durante los 83 minutos que Kasparov con las blancas se demoró pensando aquí? Karpov perfectamente pudo haber seguido a ver un partido de fútbol completo. ¿Qué hacer aquí con las blancas? ¿Tomar en E3? ¿Lo harías o te da mala espina? Veamos, si se hace D por E3, que es lo que muchos harían sin pensar ni un segundo, y que bueno, las blancas pueden hacerlo, resulta que las negras tienen compensación, porque aquí hay unos peones doblados en 2 columnas, y esos peones se vuelven débiles. Pero no es lo único, además tenemos un alfil en G2 que se ve muy tonto detrás de los peones, y el alfil de C1 no se queda atrás. Ninguno de estos alfiles tiene diagonales buenas por donde jugar. Karpov en este caso pensaría jugar con D6 simplemente, y aunque las blancas digamos que tienen algo como medio peón de ventaja tal vez, por decirlo de alguna manera, de todas formas la posición de las blancas es muy fea para jugar. Tienen, como decimos, una pareja de peones doblados, una pareja de alfiles pasivos y el caballo en G5 está bastante desubicado. No puede volver al centro, donde le gustaría, porque esto lo controla el caballo negro. Y tampoco es fácil jugar de otra forma. Digamos que se juega E4 para tomar espacio en el centro, entonces las negras probablemente jugarían aquí H6 expulsando al caballo a H3, como decíamos, casilla que se ve muy mal. Y luego las negras podrían empezar a apuntar ya a los peones jugando, por ejemplo, alfil E6, donde sería muy difícil que las blancas lograran sostener este peón. Este se recupera, si no solo con el alfil, también se puede jugar con el caballo a E5 y
Las negras recuperan ese peón y van a tener una muy buena posición. Kasparov entonces no entra en esta variante, algo tuvo que haber pensado en esos 83 minutos, y veamos qué fue. El siguiente movimiento que muchos considerarían hacer si no es tomar el peón es jugar D4, porque se ve como una opción bastante activa donde se quedan dos peones que controlan buenas casillas en el centro. Eso se ve muy bien para las blancas. Pero algo debe tener de malo esto. Resulta que Karpov después de esto probablemente jugaría caballo A5 y así apuntaría directamente al peón débil en C4. Y cuando este caballo aterrice allí, ya sea que tome o no el peón, resulta que la posición blanca va a quedar muy restringida. Si observamos por ejemplo este alfil, vemos que no tiene por dónde jugar y una vez que el caballo esté en C4, mucho menos va a poder moverse. Así que esto tampoco es lo que hizo Kasparov. Teniendo en cuenta todo eso, Kasparov después de 83 minutos encuentra el movimiento correcto que es D3. De verdad necesitaba pensar porque además estamos en un campeonato mundial y él sabía que Karpov había analizado en profundidad todo esto. La competencia entre estos dos era realmente a muerte. Un amigo mío que conoce a Karpov alguna vez le preguntó simplemente qué opinaba de Kasparov y dijo que inmediatamente Karpov se enfureció. Así que Karpov y Kasparov no se pueden ver en ningún momento y todo eso resultado de esta competencia tan fuerte a lo largo de los años. Siguiendo con la partida después de D3, las negras juegan D5, abriendo así el camino para este alfil y a la vez golpeando aquí en el centro. Y Kasparov juega un buen movimiento que es dama B3. Si eres un estudiante fiel mío, sabrás que tomarás y te arrepentirás. Siempre que captures, por lo general le estás ayudando a tu oponente a ser más activo. Si en lugar de mover la dama, tomas el peón en D5, sigue caballo por D5, lo que consigues es que el caballo negro se vuelva más activo. Ahora ataca a nuestro peón en C3 y además nos están atacando al caballo en G5. Y aunque esto no es el fin del mundo, de todas formas, no es lo que queremos. Podemos perder el control de la posición. Por eso, en lugar de esto, Kasparov jugó aquí dama B3, simplemente dándole soporte al peón y además poniendo cierta presión sobre esta diagonal que apunta a F7. Y ahora las negras siguen la misma regla. Muchos aficionados de inmediato intercambiarían aquí D por C4, dama por C4, sin siquiera ponerle cuidado al hecho de que con esto la dama se activa tremendamente y directamente apunta a la casilla F7. Así que ya sabes, tomarás y te arrepentirás, por eso aquí después de dama B3, Karpov juega caballo A5. Ninguno cede a pesar de que ahora parece que Karpov aquí ya está improvisando, tal vez su preparación de apertura ya terminó. Y por cierto, una pregunta curiosa, ¿cuál es tu jugador favorito de todos los tiempos? ¿Cuál crees que ha sido el más fuerte? Carlsen van a decir todos, claro, pero es que no es fácil comparar jugadores de diferentes épocas, porque los jugadores del pasado, por ejemplo, no tenían computadoras, pero siempre va a ser curioso saber cuál es tu favorito, porque Karpov y Kasparov eran verdaderas leyendas. Ahora Kasparov aquí juega dama A3, atacando al caballo, y Karpov juega C6 y lo defiende. Ahora, las blancas todavía tienen que preocuparse por lo que pasa con su peón C4, porque está acá colgando, y entonces ahora sí intercambian C por D5, C por D5. Y ahora de lo otro que hay que preocuparse es del caballo en G5 porque las negras van a jugar H6 y lo van a echar hacia H3 y eso no es lo que queremos. Por eso Kasparov aquí juega F4, abriendo así la diagonal para el alfil en G2 y a la vez dándole una casilla mejor de escape al caballo en F3. Después de esto Karpov juega caballo C6 porque el caballo allí en el borde ya no hacía nada, es mejor llevarlo hacia el centro y Kasparov juega torre B1. Controlando así esta columna semiabierta e impidiendo que el alfil de C8 se mueva, se desarrolle, porque entonces caería este peón. Y Karpov entonces juega dama C7, precisamente apoyando ese peón para darle movimiento al alfil, desarrollarlo tal vez a G4. Luego de esto, Kasparov juega alfil B2, una casilla que no es muy ambiciosa, que se ve un poco mal,
pero no hay opciones, había que desarrollar este alfil a cualquier lado. Y ahora Karpov juega alfil G4, donde desarrolla el alfil y le apunta a la casilla E2, y mucha atención que ahora todo es tensión. La mayoría de los jugadores cubrirían esta casilla de alguna forma, la protegerían, pero sabemos que Kasparov tenía un estilo muy dinámico y por lo tanto aquí usa otra forma interesante de lidiar con esta amenaza. Juega C4, contraatacando, y con esto complica la posición. Ahora este peón ataca en D5 y se está preparando para tomar también en F6 el caballo y dañar así la estructura de peones de las negras. También al mismo tiempo hay que ver que el peón en E2 está en peligro, entonces aquí todo el mundo se está atacando entre sí. Este es el tipo de posiciones que Kasparov jugaba muy bien y con la que dominaba a sus oponentes. Pero Karpov sigue jugando de forma muy tranquila y de forma perfecta, hay que decirlo. Inicialmente intercambia en C4, D por C4, porque si no lo hacía, de todas formas sí le iban a tomar allí, las blancas iban a tomar en D5, entonces intercambia primero este peón, y Kasparov ahora juega alfil por F6, abriendo la posición del rey, creando debilidades a su alrededor. Después de G por F6, sigue ahora caballo E4, amenazando caballo por F6, que sería un ataque triple, atacando torre, rey y alfil. Karpov tiene que hacer algo por esto y juega rey G7 usando su propio rey para proteger ese peón. Y ahora las blancas tienen que resolver aquí una amenaza de C por D3, les están amenazando, y también la amenaza lógica de alfil por E2. Entonces Kasparov decide tomar al menos en C4, D por C4, pero no solo eso, sino que Kasparov además está poniendo una trampa. A cualquier desprevenido se le ocurre que aquí se puede hacer alfil por E2 que atacaría torre y peón. Esto se ve muy bien. Pero ¿por qué Kasparov ha permitido esto? Resulta que si se hace alfil por E2, esto resulta ser un tremendo error. Esto que parece muy ventajoso se contrarresta con caballo por F6, donde este caballo le apunta a la torre, y donde si el caballo es capturado, rey por F6, viene dama B2, que es jaque, y a la vez ataca al alfil. De esta forma las blancas recuperan la pieza y han dejado expuesto al rey negro. Y de esta forma las blancas consiguen una manera de empezar a atacar al rey. Una trampa muy inteligente de Kasparov. Sin embargo, Karpov no cae en esto, ve esta trampa y en cambio de eso juega aquí, no alfil por E2, sino torre a D8, centralizando todas sus piezas. Me encanta esta estrategia. Habrás escuchado que en la apertura tenemos que desarrollar las piezas y controlar el centro, pero controlar el centro en realidad es una gran estrategia para usar en todo el juego. Torre D8 hace exactamente eso. Y ahora Kasparov sí que está en problemas porque su peón E2 sigue siendo débil, pero también el caballo en E4 es algo frágil. Decide jugar aquí torre B3, que tal vez no es lo mejor, pero quiere tomar el peón en E3. Y Karpov sigue con caballo D4, muy bien. Ataca al peón y ataca la torre. Sigue torre por E3 y ahora Karpov simplemente va a empezar a tomar peón por peón, uno por uno. Primero toma el de C4, dama por C4, y aquí ya hay varias amenazas. Caballo por E2 es una amenaza, está también alfil por E2 y está además un posible caballo C2 que atacaría a la vez a la torre y a la dama. Pero Kasparov elige aquí hacer otro movimiento truquero, hace rey H1, ignorando la posibilidad de que le jueguen caballo C2, más bien invitando a que se juegue caballo C2. Lo que sucede es que Kasparov ya siente que aquí va mal, que su ataque no despegó, que está lleno de debilidades y tiene que complicar las cosas si quiere buscar algo. Entonces invita a las negras a jugar caballo C2 para crear complicaciones. Así, si ahora se juega caballo C2, Kasparov juega dama B2, entrega la torre, caballo por E3, para jugar dama por F6 dando jaque, teniendo en cuenta también que ambos jugadores estaban aquí bajo presión del tiempo, y aunque objetivamente hablando las negras pueden defender esta posición, consolidarla y ganar,
De esta forma sería más complicado, por eso Kasparov intenta meter a su oponente en esto. Pero Karpov no se deja arrastrar a esto, no juega caballo C2 y en cambio evita las complicaciones y juega caballo F5, donde también ataca a la torre pero desde una casilla más cómoda. Sigue entonces torre D3 y finalmente ahora sí Karpov toma el peón que había estado por ahí esperando todo el tiempo. Alfil por E2 ataca incluso a las dos torres. Karpov ha tomado este peón solo cuando lo ha considerado en el momento más cómodo, ya cuando no tiene ningún peligro su rey está bien. Sigue ahora torre por D8, un intercambio aquí, torre por D8, y las blancas tienen que resolver qué hacer con su torre en F1 atacada, juegan entonces torre E1. Y Karpov juega torre E8, donde le mete presión al caballo en E4. Y Kasparov responde de otra forma creativa también, porque en lugar de mover su caballo, juega dama A5. Esta es una forma no muy normal de defender el caballo en E4. Está diciendo que si las negras toman en E4, pues las blancas toman el caballo en F5. Pero Karpov sigue jugando de forma tranquila y simplemente juega B5, cerrándole así la fila a la dama, que ahora sí tiene que hacer algo por el caballo. Lo mueve hacia atrás, caballo D2, algo que no le gustaría, pero bueno, ataca aquí a la dama. Y Karpov, fiel a su estrategia de ocupar las casillas centrales, juega dama D3. Este caballo está defendido, claro, por la dama, pero está un poco frágil, así que Kasparov decide moverlo a un lugar más seguro, caballo B3. Y aquí Karpov hace un movimiento táctico muy bueno. Juega alfil F3. Que a primera vista está entregando la torre en E8, parece que la está perdiendo, pero resulta que si la toman, torre por E8 es jaque mate en un movimiento, dama F1. Una bonita táctica de Karpov. Entonces Kasparov intercambia alfiles en F3, alfil por F3, sigue dama por F3, el rey tiene que moverse, rey G1 y luego se intercambian torres, torre por E1 jaque, dama por E1. Y en este punto parece que ya todo ha quedado liquidado y las negras apenas tienen un peón de más y estamos en el final. Así que parece que las negras van a necesitar un cierto tiempo más para convertir ese peón. Pero de repente Karpov juega caballo E3 y Kasparov se rinde. No hay defensa contra el jaque mate que se puede dar en diferentes puntos. Se amenaza dama G2 o dependiendo de si la dama blanca se mueve, se podría dar el mate también en F1 o en D1 incluso. Kasparov jugó un interesante ajedrez dinámico que lo caracteriza y Karpov demostró su gran dominio, su maestría posicional. Y por cierto, si tú quieres pulir ese ajedrez posicional, la clase maestra te espera. Estúdiala entrando en el enlace que te dejamos acá. Y por supuesto, comenta si te ha gustado esta partida.